Buenos días a todos. Muchas bendiciones, muchos saludos. Bienvenidos a Café con Propósito. Feliz jueves para todos ustedes, de verdad. Contento de estar un día más, siempre me contenta. En las mañanas es muy placentero para mí conectarme a este espacio sabroso y generativo Café con Propósito. Bienvenidos los que ya se están conectando. Y esta semana es hoy el cuarto día que estamos hablando de mentalidad cautiva, de cómo liberarnos de esas cosas que nos esclavizan nuestra mente, aun cuando no tienen por qué hacerlo, y pues seguir generando crecimiento para todos ustedes, para todos quienes se conectan, quienes miran este video. Si te has perdido alguno de los episodios anteriores de esta serie de mentalidad cautiva, te invito a que vayas a mi canal de YouTube. Ahí están todos, están colgados allí, lo puedes mirar. Por supuesto, invitarte a que te suscribas, que envíes este video, este link de este video a todas las personas a todos tus grupos, a todas las personas que puedas, que compartas esta información y hagamos llegar esta información a muchas más personas. Hoy vamos a hablar ya de lleno con lo que es la mentalidad cautiva, con lo que es ser esclavos sin serlo, o sea, sentirnos esclavos sin serlo. Y el tema de hoy se llama libres con mentalidad de esclavo. Libres con mentalidad de esclavo. De esto se trata la mentalidad cautiva. Hay algunas características importantes para las cuales, por supuesto, me voy a apoyar, como he venido haciéndolo en la historia de la nación de Israel, que vivió esclavitud en Egipto y luego vivió cautiverio en Babilonia. Y por supuesto, cómo estas situaciones de alguna manera nos marcan, nos envuelven a nosotros o tipifican mucho de lo que estamos viviendo ahorita. Pero antes de ir a lo de Israel, antes de ir a buscar las referencias en Israel, quiero buscar una referencia de algo que ocurrió muy cerca, al menos de mi país, en Brasil, en tiempos de la colonia. Allí ocurrió algo bien interesante. Como todos saben, los procesos independentistas en todo el mundo, una de las características principales, algunas de las cosas principales que generaron fue que la esclavitud se abolió, se eliminó la esclavitud, se hizo ilegal la esclavitud. Pero en Brasil hicieron algo bien interesante. En Brasil, cuando el gobierno abolió la esclavitud, los amos, los esclavistas hicieron algo bien interesante. Ellos empezaron a publicar el edicto o la ley que abolía la esclavitud, la publicaron por todos lados. Y ocurrió algo que es irónico, es interesante, pero también es algo triste y trágico, si se pudiese ver. Porque todos los esclavos, o la mayoría de los esclavos, podían ver frente a ellos un cartel que les decía que ellos eran libres, que ya no eran esclavos. Pero dado que muchos no sabían leer, no tenían el conocimiento para ello, no estaban alfabetizados, muchos siguieron siendo esclavos voluntariamente, aun cuando la ley les decía que eran libres. ¿Por qué? Porque desconocían que ya eran libres, que ya había sido abolida la condición de esclavo. Teniendo la información enfrente, seguían siendo esclavos. Primero que nada porque no sabían leer, no podían enterarse de que eso había sido abolido. Lo segundo es que a medida que muchos se iban enterando, y esto sí ocurrió en muchas partes del mundo, en América del Norte y en muchas de las Américas, era que los esclavos no sabían qué hacer con su libertad. Y muchos prefirieron seguir siendo esclavos, pedirle, bueno, ahora haz algo distinto conmigo, pero no sé qué hacer siendo libre, no sé qué hacer en el mundo. Y eso es algo de la mentalidad cautiva. Hay algunas características que nos trae la mentalidad cautiva y muchos hoy vivimos con nuestra mentalidad cautiva porque somos libres, podemos tener cosas, podemos pensar distinto, podemos lograr cosas en la vida, pero algo nos dijo que no podíamos o alguien no nos ha dicho que podemos. También traigo referencias sobre lo que es la mentalidad cautiva. Hay un fenómeno que algunos llaman improntación, que es como grabar algo o en alguien, grabar una idea, poner un sello. Y hay una historia que leí en uno de los libros que me parece más interesante, que es La culpa es de la vaca. Resumiendo la historia, hay un niño que va al circo, que el padre lleva a su hijo al circo, y el niño en el circo ve al elefante, y cuando va saliendo del circo, que pasan por las carpas, nota algo bien interesante. Él nota que el elefante está sujetado con un grillete.
Y él le dice, papá, ¿por qué si ese elefante es tan grande y puede hacer todas las cosas que hace en el circo, no puede romper ese grillete? ¿Por qué está allí atado a ese grillete sin poder moverse? Y el padre le dice, hijo, lo que ocurre es que cuando el elefante era pequeño, le pusieron ese grillete. Y cuando él era muy chico, ese grillete significaba un esfuerzo imposible para él. Cuando él era muy pequeño, ese grillete sí podía significar algo que lo atrapara. Y él lo intentó tanto de pequeño para romper ese grillete, librarse de ese grillete, que sencillamente dejó de intentarlo. Y aunque hoy él pudiese romper ese grillete como si fuese un palillo de fósforo, un mondadientes, aún cuando él puede hacerlo hoy, su mente se quedó en el pasado, su mente se quedó improntada, su mente se quedó cautiva, en que lo intentó tantas veces hace tiempo que y no pudo hacerlo, que aunque hoy sus fuerzas pueden hacer con eso trizas, él no lo va a hacer, él no lo va a intentar más. Aún cuando él puede librarse con sencillamente un movimiento suave de su pata gigantesca y robusta, no lo va a hacer porque su mente quedó cautiva en intentos que no puede hacerlo. Y aunque hoy puede ser libre, o es libre, o su condición lo hace libre de eso que lo limitaba hace tiempo, ese elefante no va a intentarlo más. Entonces nuestra mentalidad cuando queda cautiva, yo escribí aquí algo bien interesante, yo escribí, cautivo no significa no ser libre, significa no sentirse libre. Un esclavo no es libre, pero un cautivo no se siente libre. Por supuesto, cuando tú eres esclavo, eres cautivo, pero cuando eres cautivo no necesariamente eres esclavo, pero te sientes como tal. Escribí en el cautiverio es la esclavitud moderna, es un esclavo que es esclavo voluntariamente. Es un esclavo porque renunció a cosas que aunque hoy puede obtener, sencillamente no lo hace. Entonces, ¿cuántos somos de alguna manera cautivos de fracasos anteriores? ¿Cuántos dejamos de intentar cosas porque en un momento que no teníamos quizás la madurez, los recursos, la inteligencia, la voluntad, el entorno, los amigos, para intentar algo y lo intentamos y fallamos? Hoy que tenemos esos recursos, no lo hacemos sencillamente porque una vez fallamos. ¿Cuántas personas quizás tuvieron una relación de pareja y les fue mal y dejaron de creer en el matrimonio, dejaron de creer en la vida en pareja, dejaron de creer en la posibilidad de amar sanamente porque su mente se quedó cautiva en un fracaso? Y aunque hoy tiene la madurez para llevar una relación de mejor manera, aunque hoy tiene el desarrollo emocional para hacerlo, su mente se quedó cautiva en un fracaso. ¿Cuántas personas que emprendieron un proyecto hermoso, soñado, no tuvieron los recursos, no tuvieron la experiencia, la sabiduría que requería para ese proyecto? Fracasó el proyecto y hoy le temen a cualquier emprendimiento de cualquier índole porque su mente quedó cautiva en ese fracaso, su mente quedó atrapada en ese fracaso. Es importante darnos cuenta de eso. La mentalidad cautiva tiene algunas características que yo quiero compartir con ustedes. La primera es que el cautiverio, la mente cautiva, atrapa tu mente en esos momentos, en esos fracasos, en el no pude de hace un tiempo, impronta episodios de fracaso o actitudes de fracaso en tu vida, y aunque puedes hoy, sientes que no puedes, te atrapa, te encierra. Israel tenía unas características. De hecho, cuando ustedes leen la historia de Israel en el cautiverio en Babilonia, Israel no fue esclavizado. Ellos no, Babilonia no les impuso las cosas que le impuso Egipto cuando sí eran esclavos en Egipto. Israel podía crecer. De hecho, hay un libro de la Biblia que se llama Jeremías, donde Jeremías le dice al pueblo de Israel, le dice, no le hagan caso a los que digan que ustedes no tienen que crecer. Hablando Dios a través de ese hombre que era un profeta para ese pueblo, le dijo, no le hagan caso porque a esos profetas que le dicen que no crezcan, que no hagan nada, que no hagan negocio, no les crean porque yo no los mandé. Y le dijo, multiplíquense, cásense, oren por la ciudad. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo, ok, ustedes tienen una condición, ciertamente. Hay limitaciones a su alrededor, ciertamente, pero eso no los limita a ustedes como tal. Su mente no tiene por qué ser limitada, su crecimiento no tiene por qué frenarse. Entonces muchas veces creemos que porque hay una declaración de guerra, de crisis, de cualquier índole, si tú sientes que te está diciendo a ti que no crezcas, que te está diciendo a ti que no avances, y allí es donde cae el error.
La mentalidad cautiva nos atrapa. Otra cosa que hace es que la mentalidad cautiva nos saca de nuestro lugar, del lugar al que pertenecemos, del lugar en el que estamos o fuimos puestos, o fuimos llamados para crecer, para prosperar. Israel, la mayor característica de ese cautiverio fue que fue sacado de su tierra. Ya después pudieron volver, pero fueron sacados de su tierra. El cautiverio te saca del lugar al que tú perteneces. Entonces tú tienes que romper eso y volver y saber dónde tú fuiste plantado. Yo lo he dicho muchas veces, yo soy de los que creo que hay que florecer donde somos plantados. Tenemos que aprender a florecer donde somos plantados. Otra característica, el cautiverio te confunde. Te hace creer te hace creer que eres quien no eres. Te hace creer que eres un esclavo. Y miren lo interesante, te hace creer, y esto es parte de esa esclavitud moderna a la que yo me refería, te hace creer que, que todo cautiverio es sabroso. Y utilizamos hoy la palabra como quedó cautivado. Me cautivó, me cautiva. Es decir, estoy voluntariamente cediendo mis decisiones, mis emociones, mi futuro. Me confunde, el cautiverio me confunde, me hace sentir esclavo cuando no soy esclavo. Hay discursos que nos están esclavizando sin necesidad de que eso sea algo a lo cual tengamos que amarrarnos para vivir. Lo cuarto, la cuarta característica, el cautiverio te mantiene atrapado al pasado. ¿Por qué Israel sintió y por qué algunos profetas sintieron que estaban siendo esclavos y Dios tuvo que decirles, no, 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 ustedes no son esclavos, no le crean a ellos porque yo no los envié? Porque se acordaron de Egipto, porque se acordaron de lo que vivieron en Egipto. Entonces, ante una situación donde puedes demostrar tu valía, te vas al pasado. Te acuerdas de lo malo que viviste. Te acuerdas de aquel grillete que cuando eras un pequeño elefante no podías romper, y hoy cuando ves el grillete te vas al pasado. Te devuelve al pasado. Cuando tienes la posibilidad de comenzar una nueva relación de pareja, te vas a la relación que fracasó. Porque hay una cuerda muy larga que no importa qué tan lejos en el futuro hayas caminado, esa cuerda te mantiene amarrado al pasado. Y eso se llama mentalidad cautiva. Eso se llama ser libres con mentalidad de esclavo. Eres libre, has sido declarado, está frente a ti la posibilidad de la libertad, pero no te la crees, no la conoces, así como ocurrió en Brasil. Hoy hay muchas formas de salir de ciertos niveles de ignorancia. La ignorancia es sumamente peligrosa. Y lo he dicho en ocasiones aquí, lo que ignoras o lo que no tienes es la consecuencia de lo que ignoras. Entonces, los esclavos, una de las características fundamentales era que no se les permitía leer, educarse. Hoy eso está dispuesto para nosotros en cualquier lugar. Hay información y hay formación a la cual puedes acceder. Pero sin embargo muchas veces no lo hacemos porque creemos que son lugares, que son espacios a los que no tenemos que llamar. En estos días conversaba con alguien y me di cuenta que creo que nosotros en todos nuestros estratos sociales, porque escuchaba en estos días que las clases sociales no existen, aunque en la práctica pareciera que sí. Pero conversaba con dos o tres personas en distintos momentos y sobre el hecho de permitirse un café en un sitio bonito o un sushi, que es una comida muy sabrosa, lo veían como algo inaccesible. Y yo digo, yo le dije, pero es que el sushi cuesta igual de lo que cuesta una hamburguesa. Quizás la diferencia puede ser mínima. Pero se nos ha sido creado que es una comida de élite o que ese lugar donde te vas a tomar el café que cuesta probablemente lo mismo que cuesta en otro lugar, una panadería. Aquí hay muchos sitios panaderías donde puedes tomarte un café bueno, a buen precio. Y yo decía, mentalidad cautiva, él puede hacerlo. Lo único que tiene que hacer es cambiar de dirección cuando vaya conduciendo. En lugar de ir para este sitio, ir para el otro sitio. Y el café cuesta exactamente lo mismo. Pero su mente le dice, ese lugar, aunque está frente a él, su mente le dice, eso no es para ti. Entonces vas al sitio donde venden sushi, que queda al lado donde venden hamburguesas, pero tu mente te dice, la hamburguesa es la que puedes pagar, pero el sushi no. Y es lo mismo.
mentalidad cautiva. Hay cosas a las cuales podemos acceder, pero es sencillamente una improntación, un amarre al pasado, lo que nos impide acceder a cosas mejores solamente con la decisión de decir, bueno, yo también voy por eso, voy a ir a conquistar eso también. Como les decía en el día uno, no podemos conquistar con mentalidad de esclavo. Por eso, bueno, eso creo que lo dije en el día de ayer. Por eso es que Israel duró 40 años en el desierto, porque necesitaba desarrollar una mente de conquista, porque no puedes ir a conquistar lo que tienes que conquistar con una mentalidad de esclavo. Tienes que cambiar de mentalidad. Y eres tú, porque como ocurrió en Brasil, ya la declaración de abolición de la esclavitud estaba allí, estaba publicada. Lo único que tenían que hacer ellos era tomarlo. Entonces, hay cosas en tu vida que ya están allí, solo tú tienes que tomarlos, ir por eso. La oportunidad de emprender, la oportunidad de ser feliz, la oportunidad de construir la mejor pareja, la mejor relación posible, ya está allí. Tú solo tienes que ir por ello. Dejar la mentalidad cautiva, transformarte en tu mente, formatear tu mente. Y de eso, de formateo de mente, es que vamos a hablar el día de mañana. Pero es importante hoy que reconozcas que si hay mentalidad cautiva. Y vamos a publicar en unos momentos la frase del día y quiero que allí comentes, ya sea que lo veas ahora mismo, lo veas diferido en YouTube, que vayas a Instagram y busques la frase del día de hoy, jueves 2 de junio, y comentes y digas, mira, yo renuncio a la mentalidad cautiva, yo dejo la mentalidad cautiva, yo reconozco que soy libre y acepto que soy libre y puedo construir lo mejor. Y si algo te hizo sentido de lo que viste hoy, entonces coméntalo y compártelo con nosotros. Y mañana vamos a hablar de formatear nuestra mente para poder vivir y dejar todo ese tipo de creencias esclavizantes que nos llevan al cautiverio y comenzar a construir un mejor futuro. Gracias por estar, gracias por compartir, gracias a cada uno de los que se conectan y por supuesto de los que comparten también esta información con todos sus contactos y todos sus grupos. Muchas bendiciones, que tengan todos el mejor día posible. Nos vemos mañana en el próximo Café con Propósito. Bendiciones.